Y voy a compartir la pantalla. Mm, sí. Bueno, en la clase anterior ya hemos visto lo que era combinaciones lineales, cómo encontrar bases. Lo vamos a necesitar ahora para los temas que vamos a ver en la clase de hoy. Lo primero serían las coordenadas de un vector respecto de una base. Tenemos dos vectores con distintas direcciones, forman una base. Y dado cualquier otro vector, se puede expresar de forma única como una combinación lineal de los vectores de la base. Los valores por los que hay que multiplicar los vectores de la base para poder obtener el vector dado son las coordenadas del vector dado. Para esto vamos a ver un ejemplo. Nos piden calcular las coordenadas del vector b, que tiene componentes 2 menos 1 respecto a una base de R2. La base es esta de acá, que está formada por los dos vectores menos 1, 0 y 2, 1. Entonces, debemos escribir el vector b, este de aquí, como una combinación lineal de los vectores de la base, y así encontrar los valores de los escalares que multiplican a los vectores de la base. Debemos entonces formar esa combinación lineal. Profe, tengo una consulta. Sí, diga. Ahí estaría la primer componente de B y la segunda componente de B. Eso sería menos uno 0 es la primera componente de B y 2 1 es la segunda. En realidad son dos elementos de la base. La, este es un elemento, que es el vector menos 1, 0, y este de acá es el otro elemento, que es el vector 2, 1. ¿Entiende? Ah, sí, creo que sí. Sí, Claro, son nosotros ya, elementos de la base. claro, son elementos, son dos vectores. La base está formada aquí por dos vectores. Nosotros les llamamos, por ejemplo, acá en B, que es 2 menos 1, le llamamos primera componente y esta es la segunda componente. Mire que acá tiene los paréntesis, o sea, este es un vector. Claro, eso es porque es una base, claro, sí, sí. Sí, exacto. Me había confundido con un vector. Sí, a veces, porque tiene muchos paréntesis, tiene llaves, entonces se entiende que a veces se puede confundir. Bueno, entonces escribimos el vector b como combinación lineal de los vectores de la base. Y para poder encontrar los valores de los escalares que multiplican a los vectores de la base. Entonces yo pongo el vector b del lado izquierdo. Tengo 2 menos 1. Es igual, como no conozco estos escalares, les pongo cualquier letra. Puede ser, yo puse A, B, puede ser alfa, beta, X, Y. Nosotros tenemos que encontrar estos valores. Entonces, pongo el escalar A por el primer elemento de la base más el escalar b por el segundo elemento de la base. Luego aplicamos propiedades. Hago el producto de un escalar por un vector. Me va a quedar menos a, y a por 0 me queda 0, más, luego hago b por 2, sería 2b, b por 1, b. Y por último hago la suma de los dos vectores. Me queda la primera componente de este vector con la primera componente de este vector. Me queda menos a más 2b. Y la segunda componente es 0 más b, me va a quedar solo b. Como que ahí ya B ya estaría como despejado prácticamente, ¿o no? ¿Cómo? ¿Cómo? Como que B ya quedaría igualado a la segunda componente de, digo, Pe- al segundo, sí, a la segunda componente del elemento. Perfecto, sí, así es. Ya tienen el valor de b aquí. Entonces, ahora esto lo escribo esto sería el sistema de ecuaciones lineales. Entonces ponemos la primera componente del vector b es igual a esta primera componente, menos a más 2b. Y el menos 1 igual a b, lo que usted decía. Entonces ya tenemos ahí el valor de b. Solo faltaría encontrar el valor
de A y eso lo hacemos resolviendo este sistema. B es igual a -1, entonces voy a reemplazar B en la primera ecuación, aquí. Bueno, reemplazo, pongo la primera ecuación y donde tenía B pongo -1. Me va a quedar menos A, 2 por -1 sería -2. El -2 lo paso al otro miembro sumando porque estaba restando. Me queda 4 igual a menos A. Y por último debería dividir ambos miembros por -1. Me va a quedar -4 igual a A. Ahora sí ya tengo los valores de los escalares. A vale -4 y B vale -1. Entonces, por lo tanto, las coordenadas de B respecto a la base, las coordenadas del vector B respecto a la base B es la siguiente. Vector B es igual al par -4 -1 con respecto a la base B. Y ahí terminaría el ejercicio. Después tenemos otro, uno parecido. Nos dice calcular las coordenadas de B respecto a la base dada S. Este es el vector que nos da 2, -2, -2. Y esta es la base. Ahora le puse S a la base. La base está formada por tres vectores que cada uno tiene tres componentes, es decir, estas se encuentran en R3. El primer vector es 1, -1, 0. El segundo vector es 0, 1, 0. Y el tercero es 1, 0, 2. Entonces, para poder encontrar, calcular las coordenadas del vector B respecto a la base, escribo el vector B como combinación lineal de los vectores de la base. Y así voy a encontrar los valores de los escalares. Entonces, escribimos el vector B que era 2 menos 2 menos 2 es igual al escalar A por el primer vector de la base más el segundo escalar B por el segundo vector de la base más el escalar C por el tercer vector de la base. El paso que sigue sería multiplicar los escalares por cada uno de estos vectores. El escalar A por este vector, el escalar B por este vector y el escalar C por este otro vector. Me queda, en el segundo paso, me queda A menos A, 0, más. El segundo término sería 0, B por 1 es B y 0 por B es 0. Más me queda C, 0 por C es 0 y C por 2, 12. El paso que sigue sería sumar estos tres vectores. Entonces va a ser sumar la primera componente de los tres vectores, la segunda componente de los tres vectores y la tercera componente de los tres vectores. Me queda entonces A más 0 más C. Entonces sería A más C, la primera componente. Segunda componente, menos A más B, 0. Y la tercera componente sería, tengo 0 más 12 y me queda solo 12. Falta el paréntesis. Profe, ¿y siempre te va a quedar así como una variable como fácil de despejar, digamos, en este caso, por ejemplo, C? Em, Casi en todos los casos sí, siempre va a quedar una para que sea más fácil de resolver. Siempre va a quedar como una sola variable con un valor y luego tenés que reemplazarla en las otras ecuaciones. Claro. Escribimos, bueno, el sistema de ecuaciones lineales que se forma. La primera componente es igual a más C, la segunda es
menos 2 igual a menos a más b. Y en la tercera componente sería, perdón, la tercera ecuación, menos 2 más 12. Como habíamos visto en el ejemplo anterior, de la tercera ecuación podemos despejar la c. Nos queda menos 2. Si lo dividimos a ambos por 2, nos quedaría c igual a menos 1. Reemplazamos ahora la c en la primera ecuación, porque en la segunda no se encuentra la c. Entonces la primera ecuación me va a quedar 2 más a menos 1. Entonces el valor de a es 3. Y en la segunda ecuación ya podemos sustituir la b, porque ya, perdón, la a, porque ya tenemos la a. En la segunda me quedo menos 2 igual a menos 3 más b. Bueno, me queda menos 2 más 3 sería 1. B valería igual a 1. Ya tengo entonces los valores de los escalares. Por lo tanto, las coordenadas de B respecto a la base S es la siguiente. Recordemos, A vale 3, B vale 1 y C vale menos 1. Entonces tendría que quedar, ahí está. A vale 3, B vale 1 y C vale menos 1. Hemos encontrado las coordenadas del vector B respecto a la base S. Bueno, otro tema también que veremos hoy es el cambio de base. Cada uno de los temas lo vamos a ir viendo con un ejemplo para que puedan entender mejor. Un cambio de base se define como una aplicación lineal que permite relacionar entre sí las coordenadas de un espacio vectorial, expresada respecto a dos bases que son diferentes, que son distintas. Esta definición depende a su vez del concepto de base, bueno, en álgebra lineal, que se caracteriza como un conjunto de elementos linealmente independientes entre sí que constituyen un sistema generador, perdón, del espacio vectorial al que pertenece. Una base en un espacio vectorial de dimensión n es un conjunto de n vectores, alfa sub 1, alfa sub 2 hasta alfa sub n, llamados base de vectores, con la propiedad de que cada vector en el espacio puede expresarse como una combinación lineal única de los vectores de la base. ¿Qué es el cambio de base de la base canónica a la base B? Tenemos dos bases, la base canónica y otra que es B. Es una matriz que nos permite convertir o expresar cualquier vector expresado en la base canónica con respecto a otra base que nos den. Bueno, ahora vamos a hallar sucesivamente las coordenadas de cada uno de los vectores de la base canónica respecto a la base B. Esta es nuestra base B, que está formado por los tres elementos que son los vectores 1, menos 1, 1. El segundo vector es 0, 1, 1 y el tercero es 0, 0, 1. Acá yo le puse, esta es la base canónica, BC le puse, para poder diferenciarla de esta. Bueno, la base canónica tenemos el primer elemento es 1, 0, 0, el segundo es 0, 1, 0 y el tercero 0, 0, 1. Vamos a hallar las coordenadas del vector. Primero expreso un vector de la base canónica como combinación lineal del otro vector, es decir, uno solo de la base canónica, este primero, sería el 1, 0, 0. Debo expresarlo como combinación lineal del otro vector. Entonces acá lo tengo. El vector, eh, sí, sería el primer vector de la base canónica, 1, 0, 0, lo expreso como combinación lineal de este vector. Muy parecido a lo que estábamos haciendo anteriormente.
yo pongo los escalares A, B y C. Tengo el escalar A por el primer vector de la base B, más el escalar B por el segundo vector de base B, más C por el tercer vector de la base B. Ahora nos tocaría aplicar la propiedad de un escalar por un vector. Aquí me queda A menos A más B por cero me queda cero, uno por B, B, 1 por B, B. Y el último me queda C por cero cero, cero y C. Luego debemos sumar estos tres vectores y nos queda, en la primera componente nos queda A más cero me queda la primera componente A. La segunda componente es menos A más B, cero. Sí, menos A más B. Y la tercera sería A más B más A más C. No sé por qué puse menos, acá es más. Sí, es más. Bueno, ahora formo el sistema de ecuaciones lineales. Me queda la primera ecuación 1 igual a A. La segunda me queda cero igual a menos A más B. Y la tercera me queda cero igual a más B más C. Sí, este es un más. Bien. Bueno, en este sistema de ecuaciones lineales observemos que ya una de las primeros escalares ya tiene un valor, ya podemos encontrar un valor, que es A igual a 1. Entonces voy a reemplazar luego este valor de A en la segunda ecuación, me va a quedar cero igual menos uno más B. Entonces el B, si la despejo a la B, me queda que es igual a 1 en la segunda ecuación. Ya al tener el valor de A y de B, puedo trabajar en la tercera ecuación. Me va a quedar 1 más 1, 1 más 1 me queda 2. Y después este 2 lo paso al otro miembro, restando, y me va a quedar que C es igual a menos 2. No sé por qué acá puse menos cuando era más. Acá lo voy a corregir. Entonces nos queda que C es igual a menos 2. Tenemos el valor de A, de B y de C. Bien. Entonces, ¿en dónde estamos aquí? Recordemos que estamos trabajando, tenemos que trabajar con los tres elementos, los tres vectores de la base canónica. Recién empezamos con el primero, este es el primero que hemos hecho. Entonces nos queda el vector 1, 0, 0 es igual al vector 1, 1 menos 2 con respecto a la base B. ¿Sí? Ahora nos toca trabajar con el segundo vector de la base canónica, que es el 0, 1, 1. Recordemos que hemos trabajado con el 1, 0, 0, ahora toca trabajar con el vector 0, 1, Profe, ¿los 0. tenemos que hacer con todos los vectores canónicos? ¿Trabajar Es, con los tres? claro, con todos los que sí, con todos los vectores tenés que trabajar. En este caso eran tres vectores, pero te pueden dar Ah, dos, te pueden dar cuatro. ah, pero yo me refiero a los canónicos. Tenemos que trabajar con todos ellos. Hacer la Sí, combinación sí, lineal de todos, digamos. Ah, ok. sí, pero va a ser fácil, ya van a ver, porque es el mismo sistema, solamente que va a cambiar la parte izquierda nada más de la igualdad. Ah, claro, sí, sí. Pues como que van a quedar Ya, distintas las ya, variables, ¿no?
Claro, sí, solamente la parte izquierda nosotros ya tenemos el sistema ahí. Acá les puse. Sería el mismo sistema de ecuaciones lineales, pero únicamente cambiamos los valores de la base canónica. Es el mismo, solamente que voy cambiando acá los valores. Ahora el A vale cero. Entonces la segunda ecuación, no sé por qué he puesto menos C cuando siempre ha sido más. Ahí está. Si A es igual a cero, entonces la segunda ecuación me va a quedar que B es igual a uno. Y en la tercera me queda A igual a cero más B igual a uno. Entonces el C me quedaría menos uno. Claro, porque acá he puesto menos C, no sé. Ahí está. Perdón, acá sí va menos. Ahí está. Sí, porque acá sería 0, 1, despejo la C, me queda menos uno. Menos uno igual a C. Entonces, en el segundo elemento de la base canónica tenemos 0, 1, 0 es igual al vector 0, 1, menos uno respecto a la base B. Nos queda el último ahora, el tercer vector de la base canónica, que el tercero es 0, 0, 1. Como le había dicho anteriormente, ya tenemos nosotros nuestro sistema de ecuaciones lineales porque lo formamos al principio. Solo habría que cambiar los valores de la base canónica. Recordemos, 0, 0, 1. Bien. Entonces, A y B valen ceros. A igual en la primera ecuación A es igual a cero. Si la reemplazamos en la segunda ecuación, vemos que B también es igual a cero. Y reemplazamos entonces cero y cero. Me va a quedar que C es igual a uno. Acá seguramente copié mal. Sí, C es igual a uno. Entonces tenemos que el tercer vector de la base canónica 0, 0, 1 es igual al vector 0, 0, 1 respecto a la base B. Por lo tanto, la matriz de cambio de base de la base canónica a la base B es la siguiente. Acá le voy a poner menos 2 y acá es menos 1, porque recordemos que yo le hice el cambio a estos. Esta primera columna corresponde a lo primero que hemos hecho. Ya les muestro. Recuerden, es 1, 1 menos 2. Acá está. Cuando trabajamos con el vector 1, 0, 0. Es 1, 1 menos 2. Esa es la primera columna de la matriz de cambio de base. La segunda columna tendría que ser 0, 1 menos 1. Ahí está. 0, 1 menos 1. Y bueno, y la tercera es 0, 0, 1. Y ahí tenemos nosotros nuestra matriz de cambio de base. Acá les puse que este sería un caso particular cuando una de nuestras bases que nos dan, recuerden que les van a dar dos bases distintas, en este caso una era la base canónica. Entonces resulta más directo que el caso cuando trabajamos con dos bases donde ninguna sea la base canónica. Es el mismo procedimiento, solamente que ustedes habría que trabajar con las operaciones elementales, en las que las operaciones elementales son esas que realizamos con la fila cuando trabajamos con las matrices. Es decir, tendrían que Ahí fijarse en la tendremos que diagonal escalonar, principal. ¿no, profe? ¿Cómo? Ahora esa la tendremos que escalonar para que quede Claro, otra. exacto, exacto eso. Tienen que escalonar. Tienen que hacer cero todo lo que está debajo de la diagonal principal. En este caso era casos particulares, era más corto para que ustedes puedan ver cómo se trabajaba. Pero en el caso de que no les dé la base canónica, ustedes la tienen que escalonar.
Profe, yo no entendí esa parte que dijo como que nos daban dos bases. O sea, en esta nos pedían sobre la base canónica, pero no entendí la parte cuando dijo lo de las dos bases. Em, Porque ustedes tienen que trabajar con dos bases cuando hace, por eso es el cambio de base aquí. Ah, esas son las dos bases, esa es una de las bases que nos dan y la BC es la otra. Era la otra, claro, sí. Ah, claro, ahí está. Gracias, profe. Pasa que yo les puse una siendo la base canónica, es que no siempre le va a dar la base canónica, puede ser otra. Claro, y si no nos dan la canónica es como que va a quedar La- otra matriz, no tan ajá, sencilla. sí, y van a tener que usar las operaciones elementales ahí. Ah, eso no había entendido, profe. Gracias. De nada. Ahora vamos a pasar el tema de las rango de una matriz. Acá también vemos lo que sería el espacio fila y el espacio columna. Bueno, tenemos una matriz A de orden M por N. M son las filas y N son las columnas. La matriz A es igual, bueno, acá vendrían a estar todos los elementos. A sub 1, 1, acá estaría A sub 1, 2, hasta llegar a A sub 1, N. Acá abajo iría A sub 2, 1, A sub 2, 2, A sub 2, E. Así hasta el último, que sería la última fila, A sub M1 hasta A sub Mn. Voy a tomar las filas de la matriz A. Bueno, tomamos la primera fila. Yo le voy a poner tita sub 1. Tita sub 1 es igual a sub 1, 1 hasta A sub 1n. Esta de aquí es la primera fila. Así sucesivamente hasta tomar la última fila que va a ser esta de acá, el A sub M1 hasta A sub Mn. Yo le escribo como tita sub M, ¿sí? Las tomamos de forma horizontal. Las horizontales son nuestras filas. El conjunto generado por sus filas, por las filas de la matriz A, lo escribimos como gen de tita sub 1, tita sub 2 hasta tita sub M. ¿Sí? Vamos a tomar esto. En vez de estar escribiendo todo esto, directamente escribo tita sub 1, tita sub 2 hasta tita sub M. Este sí viene a ser el conjunto generado por las filas. Y lo llamamos espacio fila, EF. También de la matriz A vamos a tomar la columna, las columnas, que serían estas de acá, A sub 1, 1 hasta A sub M1. Después acá estaría A sub 1, 2 hasta A sub M2. Y la última columna sería A sub 1M, perdón, A sub 1N hasta A sub MN. Lo voy a escribir perdón, a C sub 1 es igual a la primera fila, a la primera columna, que es esta. Esta es la primera columna. Así sucesivamente hasta la última columna, que es esta de acá. Estas las tomamos de forma vertical. Y ahí también podemos ver que las filas son M. Como le había dicho, la primera son las filas, son M filas. Y las columnas son N, C sub N. El conjunto generado por las columnas es gen de los elementos. C sub 1, C sub 2 hasta C sub N. Como son espacios, deben de tener base y dimensión. Esto es algo que ya sí vimos en la clase anterior, cuál era cómo calcular la base, cómo calcular las dimensiones, que las dimensiones eran la cantidad de elementos que tiene una base. Casi, y siempre es un número entero positivo. A la dimensión del espacio fila de A
lo denominamos rango fila de A. Y la dimensión del espacio columna de A se denomina rango columna de A. Bien, entonces el rango de la matriz A lo podemos escribir como que, o sea, es igual al rango fila de A igual al rango columna de A. Es decir, que el rango de A, de la matriz A, es igual a la dimensión del espacio fila igual a la dimensión del espacio columna. Lo que dice aquí solamente que lo hemos resumido. El rango de la matriz A es la dimensión del espacio fila y la dimensión del espacio columna. Tienen que ser iguales estas, las dimensiones. El rango de una matriz, denotado por lo que ya vimos, rango entre paréntesis A, que es la matriz, se define como el número de filas distintas de cero en cualquiera de sus formas escalonadas. De manera equivalente, se puede calcular como el número de pivots en una forma escalonada. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos que encontrar la base para el espacio fila y el espacio columna de una matriz A. Bueno, si esta matriz A es la siguiente. Bueno, observemos que es una matriz 3 por 3. Tenemos la primera fila es 1, menos 2, 5. La segunda fila sería 2, 3, 2. Y la tercera fila es 0, menos 7, 8. Bueno, tenemos nuestra matriz. Espacio fila es igual a gen de, bueno, sería la primera fila es esta, sería 1 menos 2 5. La segunda, el segundo vector sería 2 3 2. Y el último vector es 0 menos 7 8. Perdón, sí, 0 menos 7 8. Acá puse mal, y bar menos. Ahí está. Este es el espacio fila. Y espacio columna sería tomarlo de forma vertical. 1 2 0, menos 2 3 menos 7, 5 2 8. Vamos a hallar la base del espacio fila. Este es el espacio fila. Aquí sí tenemos que realizar las operaciones elementales en la matriz A. Bueno, observemos que ya tenemos em, el primer elemento, la fila y la columna es 1. No hay que transformarlo en 1. Nosotros tenemos que transformar 1 lo de la diagonal principal y hacer 0 lo de abajo. Entonces, como ya es 1, lo dejo como esto. Voy a trabajar con la segunda fila. Necesito que este 2 se me haga 0. Por lo tanto, la fila 2 va a ser igual a la fila 2 menos 2 veces la fila 1. Al realizar esto, este 2 se me convierte en 0. Aquí estaría. Se convierte en 0. Luego, bueno, vamos a tener 3 menos 2 por menos 2. Me va a quedar 7. Y este de acá sería 2 menos 2 por 5. Me quedaría menos 8. Ahora, en esta segunda fila necesito que este 7 sea igual a 1. Por lo tanto, para que eso suceda, debo dividir a la segunda fila por 7. Bueno, me va a quedar 7 bien 7, me queda 1. Y menos 8 dividido en 7 va a quedar menos 8 sobre 7. Lo que estaría Profe, acá. Sí, ¿podría hacer también, o sea, restar las dos filas, la segunda y la tercera, para que te quede un cero abajo? O sea, por em, ejemplo.
R3 menos R3 menos uno por R2 y eso lo asignas a R3 para que no, Las, digo, claro, pero ahí ¿cuál para que quieres yo, en dónde quieres hacer el cero vos acá? yo decía para hacerlo, digamos, en la segunda columna, en la última fila, para dejar el cero y para que después ya no te quede como con fracción arriba. ¿Se puede? Sí, se puede, sí. Pero acuérdate que este hay que hacerlo uno, ¿sí? Y estos de acá tienen que ser ceros. Claro, yo decía primero hacer el cero ahí abajo y después multiplicarlo así por un Ah, sentido. sí se puede Ah, hacer ok. eso. No hay problema. Solo que pasa que en este ejemplo ya tengo el cerito acá. Claro, Pero sí, sí. sí, pero como vos decís, sí, sería hacer, si hubiera otro número acá, si acá fuera un 2 y acá sea, no sé, un 3, sí, vamos a trabajar con la fila 2 para hacer cero este número y trabajar con la fila 3 para hacer este número, por ejemplo, que sea un número 3, hacerlo cero también. Y después sí, transformar el número de la diagonal principal en un uno, si es que no fuera un uno. Bien, entonces ya acá ya obtengo el uno en la diagonal principal. Me faltaría, ahora lo que deberíamos hacer, como ya tengo cero aquí, me falta que este menos 7 se haga cero. Entonces, en la fila 3 va a ser igual a la fila 3 más 7 veces la fila 2. Y en la fila uno voy a tener, también tengo que hacer cero este de acá, sería, sí, la fila uno más 2 veces la fila 2. Bueno. Cuando realizamos estas operaciones, sobre todo en la fila 3, observemos que nos da todo cero. La fila 3 nos ha dado todo cero. Entonces esto significa que no existe el pivote en este caso. Me han dado como infinitas soluciones, si lo vemos como un sistema de Pero es ecuaciones que lineales. hay una consulta que yo tengo que es Sí, cómo darme cuenta si, por ejemplo, si un sistema es consistente o no. cuando, cuando es consistente o no. Sí, Por ejemplo, acá en este caso, como les da todo cero, sería infinitas soluciones. Por lo tanto, no sería consistente en este caso. y si digamos la última fila sería de, por ejemplo, eh, Te da otro número, digamos, claro, un sería, 2. por ejemplo, el término independiente y ya no me quedaría como escalonada eso. Claro, O si sea, te no habría quedara, como ninguna variable libre, creo. Ujú. Por Y ejemplo, ahí si te sí, quedara, sí. claro, y Bien. ahí sí o no. Esa parte como que no entiendo bien si es consistente o no. Y también algo de la solución trivial tampoco no la entiendo mucho. Claro, por ejemplo, si acá te quedara un número que no sea, que sea distinto de cero, ahí sí, sí podrías resolverlo. Te quedaría ahí, por ejemplo, cuando estábamos viendo las variables A, B, C, entonces ya te quedaría un valor de C, por ejemplo, que sea igual a tal número, y ahí poder encontrar los otros, porque vas reemplazando. Y ahí sería consistente. Sí, ahí sí. Ah, o sea, si tiene soluciones consistente, no importa que tenga una o infinitas, ya es consistente. Claro, no, que no tiene que ser cero acá nada más, no tiene que irse esta fila. Ah, ok, ok. En este caso, no sería el caso contrario, porque justo nos dio todo cero. Por lo tanto, nos queda que una base del espacio fila, en el ejemplo que estamos viendo, va a estar dado por lo siguiente. Tiene dos elementos, donde uno va a ser 1, 0, 19/7. Recordemos que estamos viendo filas, por eso lo estoy viendo de forma horizontal. Y el segundo elemento queda 0, 1, -8, 7. Y esta no, se nos ha ido. Entonces vemos que la dimensión del espacio fila es 2,
porque tenemos dos elementos de la base, son dos vectores. Bueno, ahora tenemos que encontrar una base del espacio columna. Para esto vamos a trabajar con las operaciones elementales, pero de la matriz A, la transpuesta. Que la transpuesta sería, la transpuesta sería que en vez de tener las filas, tenemos las columnas. Como que lo que era antes fila ahora se vuelve columna. Vean que acá tenemos, por ejemplo, la primera fila es 1, 2, 0 y antes esta era una columna. Si volvemos más arriba, 1, 2, 0. ¿Ven? Antes era una columna. Ahora lo tenemos como filas. Ay, ya me pasé. Ahí está. Bueno, lo mismo, operaciones elementales. Ya tenemos que el primer elemento aquí es 1, es nuestro pivot. Tenemos que hacer 0 los numeritos de acá de abajo. Acá sería como el caso que me habías comentado. Acá tenemos que hacer la fila 2, este primer número hacer 0 y luego trabajar con la fila 3 para que este 5 también se haga 0. Entonces la fila 2 va a ser igual a la fila 2, que es -2, más 2 veces la fila 1. Por lo tanto, me va a quedar 0 este primer elemento de la segunda fila. Luego me quedaría acá 3 más 2 por 2, me queda 7. Y después sería -7 más 2 por 0, 0, entonces me queda -7. Y trabajamos con la fila 3. Necesito que este 5 se haga 0. Entonces, tenemos la fila 3 menos 5 veces la fila 1 para que este elemento se haga 0. Después sería 2 menos 5 por 2, -10, me quedaría -8. Y luego sería 8 menos 5 por 0, me queda 8 positivo. Ya tengo los dos ceros en la primera, tengo los dos ceros, sí, en la segunda y en la tercera fila. Este 7 de acá, recordemos que tiene que hacerse 1. Bueno, entonces la fila 2 la voy a dividir por 7. Me queda 7 dividido en 7 me queda 1, menos 7 dividido en 7 me queda -1. Ahora necesito que este 2 y este -8 se hagan ceros. Por lo tanto, la fila 1 va a ser igual a la fila 1 menos 2 veces la fila 2. Trabajo con este pivot. Y en la fila 3 va a ser la fila 3 es -8 más 8 veces la fila 2. Por lo tanto, tanto este 2 como este -8 se me hace 0. Y si seguimos trabajando con estas operaciones elementales, me va a dar 0, perdón, acá, 2, la primera fila, y me vuelve a dar 0 en la tercera fila. Por lo tanto, vemos que ocurre lo mismo en la tercera fila. Al hacerme todo 0, no existe el pivote en este caso. Por lo tanto, me voy a quedar con solo dos elementos. La base del espacio columna está formado por el vector 1, 0, 2 y el otro vector es 0, 1, -1. Profe, entonces el sistema tendría infinitas soluciones. No, no, Este, no. Eh, el sistema en este caso, o sea, lo que pasó aquí es que el tercer vector que teníamos ya, como no tiene el pivot, digamos, solo la base está formada por dos elementos, por lo que sería la primera y la segunda fila. entonces, única solución. Sí, tendría las soluciones, en este caso sería el primer vector es la primera fila y el segundo vector sería la segunda fila. Esto lo Ah, ok. necesitamos para encontrar las dimensiones.
porque Ah, ahora ok. estamos viendo el rango de una matriz. Y Ah, para trabajar con el rango nos decía que el rango fila y el rango columna tenían que ser iguales. Y los rangos también son las dimensiones de ese espacio fila y ese espacio columna. Nosotros estamos tratando de probar que la dimensión del espacio fila tiene que ser igual a la dimensión del espacio columna. Y al ser iguales, entonces ese sería el rango de la matriz. o sea, estamos encontrando el rango de la matriz. Claro, Sí, yo sí, me había quedado con eso otra estamos cosa. haciendo. Y hay como distintas formas de hacerlo, pero esta es una en la que trabajamos con las dimensiones. Si la dimensión de la base del espacio fila y la base del espacio columna son iguales, ese viene a ser el rango. Si llega a suceder, por ejemplo, que este acá nos llegue a dar un tercer vector, porque, por ejemplo, que me haya dado 0 y acá me haya dado un 3 por ejemplo, entonces acá la base va a estar formado por tres elementos, ¿sí? Tres vectores. Y acá la base, la dimensión sería 3. Y anteriormente el otro es 2. ¿Se acuerda cuando vimos? Acá Claro, lo y entonces que, o sea, no serían iguales, pero no era que tienen que ser iguales. Si tienen por que ser ejemplo a iguales. ese, Claro, tienen ah, que ser iguales. Eso y estoy si no probando. me quedan iguales, entonces no es No, rango. ¿cómo? Si no me No, quedan iguales, por ejemplo, uno me queda dos y el otro tres, entonces no existe el rango. no he encontrado el rango ahí. No, Ah, ok. no existiría el O rango, sea, porque esos números siempre tienen que dar iguales, la tienen cantidad de que quedar elementos. iguales. Ah, Sí, ok. tienen que ser iguales las dimensiones. Entonces, aquí, bueno, estamos acá. Entonces, la base del espacio columna. Tenemos el elemento 1, 0, 2 y el elemento 0, 1, menos 1. Entonces, la dimensión del espacio columna es 2. Y recordemos acá que la dimensión del espacio fila también era 2. Entonces, son iguales. Veamos que ya obtuvimos la dimensión del espacio fila y el espacio columna. Y recordemos que estas deben ser iguales y nos darán el rango de la matriz A. Entonces el rango de la matriz A es 2. Acá al último podemos escribir un rango de la matriz A igual a 2. Le escribimos una sola vez. Bien, lo siguiente que vamos a ver es el espacio nulo de una matriz. El término espacio nulo de una matriz es un término particularmente relacionado con la independencia lineal de los vectores, de vectores. El espacio nulo de la matriz A lo podemos expresar como n de A y consiste en todas las soluciones a las ecuaciones A por X igual a cero. El espacio nulo de una matriz también se lo puede definir como núcleo o kernel. Cuando les hablen de núcleo o de kernel, se está refiriendo al espacio nulo de la matriz. Y se lo puede escribir como n de A, como lo hemos visto aquí, igual a kern de A, de kernel, igual a X que pertenece a Rn, tal que A por X igual a cero. Esto quiere decir que el conjunto de todas las soluciones del sistema A por X son igual a cero. Bueno, vamos a tratar de encontrar el espacio de la siguiente matriz, de la matriz A, formado por 2, 4, 6, 0, menos 2, 2, 3, 3 y 12. Tenemos la matriz A que define una transformación lineal, bueno, le vamos a poner a la transformación lineal T,
que va de R3 en R3. Entonces se tiene la transformación lineal T en X es igual a A por X. Ahí esta X es pequeña. Em, el espacio nulo constará de todos los vectores X igual a los elementos X sub 1, X sub 2 y X sub 3, que cumplan las siguientes condiciones. T en X es igual a por X igual a 0, lo que hemos visto aquí. Entonces tenemos en la matriz A por X, acá, por X, que es X sub 1, X sub 2 y X sub 3. Todo esto igual a nuestro vector nulo, que está formado por los elementos 0, 0, 0. Esta matriz 3 por 3, es orden 3 por 3. Y esta de aquí es 3 por 1. Por lo tanto, podemos multiplicarlas. A continuación, vamos a construir el siguiente sistema de ecuaciones lineales. Entonces, al multiplicar esta matriz por el X, nos va a dar 2 por X sub 1 más 4X sub 2 más 6X sub 3, igualado a primer elemento del vector nulo, 0. Lo mismo acá, 0 por X sub 1 menos 2 por X sub 2 más 2 por X sub 2, igual a 0. Y por último, en la última ecuación tenemos 3 por X sub 1 más 3 por X sub 2 más 12 por X sub 3, igual a 0. Ya tenemos nuestro sistema de ecuaciones lineales. Vamos a formar ahora la matriz aumentada. Bien, solo me quedo con los coeficientes. 2, 4, 6, 0, menos 2, 2, 3, 3, 12. Y en esta última columna son todos 0. El sistema se puede solucionar o resolver por la eliminación gaussiana, es decir, hacemos 1 los elementos de la diagonal principal y 0 todos aquellos elementos que estén por debajo de ella. Es decir, este 0, 3, 3 tenemos que hacerlo 0. Y esto tenemos que hacerlo 1, los elementos de la diagonal principal. Listo. Bueno, aquí vemos que el primer pivot es 2 y no, recordemos que tiene que ser 1. Por lo tanto, vamos a trabajar con la primera fila para hacer 1 este elemento. Para hacerlo 1, habría que dividir toda la fila 1 por 2. Acá es fila 1. Esta es la fila 1. Divido la fila 1 en 2. Entonces me va a quedar 1, 2 y 3. Sí tendría que quedar aquí. 1, 2 y 3. Bueno, vemos que en la segunda fila, este número de acá, este elemento ya es 0. Como ya es 0, voy a pasar a la tercera fila. Justo tengo un 3. Este numerito tiene que hacerse 0. Por lo tanto, la fila 3 va a ser igual a la fila 3 menos 3 veces la fila 1. Al hacer eso nos va a quedar la fila 1 y la fila 2 como está, y en la tercera fila nos queda 0, sería 3 menos 3 por 1, 0. Después sería 3 menos 6, si puse 3 por 2, me queda menos 3. Y después me queda 12 menos 3 por 3, me queda 3. Bien, ahora en esta segunda fila toca hacer este número de aquí, el menos 2, este elemento, tenemos que hacerlo 1. Por lo tanto, habría que dividir la fila 2 por menos un medio. Bien, nos queda 0, nos queda 1. Bueno, acá sería menos 2 dividido en 2, me queda menos 1. Y acá 0. Bien.
Ahora en la tercera fila tenemos que hacer el -3, lo tenemos que hacer 0. Bien, cuando tratamos de trabajar con la fila 3, observemos que nos quedó 0. Toda la fila 3 nos ha quedado 0. Al pasar esto, encontramos un sistema que determina que tiene infinitas soluciones. Entonces no vamos a poder hacer esto de, recordemos de que si tengo A igualado a tal número, lo puedo reemplazar en B y en C. Entonces vamos a tener que parametrizar a x3. Recordemos que estos eran los coeficientes de x1, coeficientes de x2, y estos eran los coeficientes del x3. Vamos a parametrizar el x3 igual a un valor cualquiera que lo vamos a escribir como a. X3 igual a A. Para la segunda ecuación, aquí está la segunda ecuación. Este sería 1 por x1 menos 1 por x3 igualada a 0. ¿Sí? Si lo vemos ya con las x. Entonces el x3 igual a A. Recordemos eso. Ya tengo el x3 que yo lo he parametrizado. Ahora tendré que encontrar el x2. X2 igual a x3 y x3 acordemos que es A. Por lo tanto, el x2 también es igual a este valor A. Ya tenemos x3, x2, me falta encontrar el x1. Por último, la primera ecuación nos queda x1 más 2x2 más 3x3 igualado a 0. Parametrizamos el x3, va a ser igual a A, y cuando trabajamos con la segunda ecuación nos quedó que el x2 también era igual a A. Por lo tanto, me queda x1 más 2 por A más 3 por A. Si despejamos el x1, al último podemos ver que el x1 es igual a -5 por A. En conclusión, el espacio nulo es el conjunto de vectores siguiente. Le ponemos n núcleo de t igual a ker de t. Así es como lo vamos a denotar. En realidad hay varias formas de hacerlo, pero no sé cómo les enseñan el profe, pero hay, en libros los ponen así también. Entonces, el conjunto de vectores van a ser el x1, vemos que es -5a. El x2 es A y el x3 también es A. Entonces este sería el espacio nulo de la matriz A con la que trabajamos. El último tema que vamos a ver hoy es inversa de una matriz. Bueno, este tema del inverso de una matriz, en realidad se tiene que trabajar con muchas cosas porque trabajamos con transpuesta, trabajamos con matriz adjunta. Entonces no es tan fácil encontrar la inversa de una matriz. Bien. Se dice que una matriz cuadrada es invertible si existe una matriz B con la propiedad de que A por B, la matriz A por la matriz B, es igual a la matriz B por A, me da la matriz identidad. Bien, ahí dice donde I es la matriz identidad. La matriz B es única, la llamamos inversa de A y se la denota por A a la -1. Esto sería lo siguiente. Sería reemplazar la B por la inversa de A. Si yo tengo la matriz A por su inversa, es igual a la inversa de A por A, o sea, es conmutativa, es igual a la matriz identidad. Una matriz es invertible si solo si su determinante es distinto de cero. Esto es una matriz, tiene inversa
si su determinante es no cero. O sea, solamente la matriz tiene inversa si cuando hacemos el determinante es distinto de cero. ¿Qué Si sería no el fuera así, determinante, profe? ¿cómo? ¿Qué sería el determinante? El determinante es un numerito que van a encontrar ustedes. Lo pueden hacer con sarros, depende de cuántos elementos tenga su matriz. ¿Ya saben calcular determinante o todavía no vieron ese tema? Yo no vi todavía determinante en la foto. Ah, no vio No, no. determinantes. Ah, bien. Bueno, de todas formas, acá en los ejemplos se lo muestro, ¿sí? Ah, Está. bueno, gracias, profe. ¿Verdad? Sí, es importante porque hay que saber de los determinantes para poder ver si tiene inversa. Y luego hay que encontrar cuál es esa inversa. Bien. La inversa, propiedades de la matriz inversa. La inversa de una matriz satisface las siguientes propiedades. A y B son matrices invertibles del mismo orden. Entonces el producto A por B es invertible y además tenemos que la inversa de A por B es igual a la inversa de B por la inversa de A. Es decir, como que es distributiva aquí. Yo tengo la inversa del producto e igual al producto de las inversas. ¿Y sería lo mismo poner a la menos uno por b a la menos uno? ¿O sí o sí tiene que ser b a la menos uno por a la menos uno? Vos si al principio por A. Profe, se me había cortado, perdón. ¿Cómo? ¿Puedes repetir? Se me había cortado, ¿puedes repetir? Ah, sí que sí sería lo mismo porque son conmutativos. Acá, mira, tenés A por B es igual a B por A. Es lo mismo, si vos pones A por B, lo mismo que pongas B por A. Ah, entonces ahí podría haber escrito a la menos uno por b a la menos uno, que va a ser lo mismo. Sí, Ok. exacto. Después tenés otra propiedad que es la inversa de la matriz de A, te da la matriz A. Entonces, si a vos te dan un ejercicio que tenés la inversa de la inversa, es esa misma, es la misma matriz. Tenemos K un número real no cero, entonces K es un escalar, ¿sí? La inversa de el escalar por la matriz A es igual al producto de la inversa de este escalar por la inversa de la matriz. Es la última, sí. Y si tenés T, no sé cómo le dicen ustedes, A T denota la transpuesta de una matriz. Entonces, transpuesta, la inversa de la transpuesta de la matriz es igual a la transpuesta de la inversa de la matriz. Estas son propiedades que no sé si en realidad les den ejercicios con esto, pero bueno, es importante saberlo. El cálculo de una matriz inversa por el método de adjunción se basa en el siguiente resultado. Bien, para calcular la inversa tenemos que saber todo esto. Tenés la inversa de la matriz A es igual a la transpuesta de la matriz adjunta dividida en el determinante de la matriz. Entonces, tenemos la simbología sería, esta es la matriz A, el determinante de la matriz, aquella que está escrita entre valores absolutos, y siempre los determinantes te van a dar un número, no es que te va a dar otra matriz, siempre es un número, positivo, negativo y puede ser cero. Eh, Asterisco es la matriz adjunta y, bueno, esta es la transpuesta de la matriz adjunta. Para poder entender el proceso, vamos a ver un ejemplo. Tenemos que calcular la inversa de la matriz A.
La matriz A es la siguiente. Tenemos la primera fila 2, 0, 1, segunda fila es 3, 0, 0 y la tercera fila es 5, 1, 1. Bien, acá a calcular el determinante. Eso es lo que me preguntabas. No sé por qué lo puse dos veces. Sí, mira, esto es una matriz 3 por 3, ¿sí? Es cuadrada. Recordemos que si es cuadrada tiene que ser 3 por 3, 2 por 2, 4 por 4. Ah, sí o sí, para calcular la inversa, sí o sí, tiene que ser una matriz Sí, cuadrada. sí o sí tiene Ah, que ser cuadrada, sí o sí. No puede ser 3, 2, no vas a poder calcular la inversa. Sí o sí tiene que ser cuadrada. En este caso ha sido. Y para calcular el determinante, nosotros usamos un método, cuando es 3 por 3 es el método, si después puedes buscarlo, se llama de Sarrus. Sarrus se llama el por método. eso le agregan las dos columnas abajo, las dos, digamos, las dos Claro, filas. yo le puse claro, este de acá, las tres primeras son, lo pongo mal, las tres primeras vienen a ser la matriz A, ¿sí? Esta Sí. liñita azul, esa la agregué yo, que es la primera y Ah, la segunda, ¿sí? claro, ahí está. Entonces la volví a escribir acá abajo porque vamos a trabajar. Em, Primero tenemos que hacer dos, tenés que multiplicar, ¿sí? Esta diagonal y esta última diagonal, ¿sí? Y después tenés que hacer al revés. Tenemos que hacer para acá. Diagonal así, así y así, ¿sí? Por eso las agregué estas dos. La primera sería 2 por 0 por 1. 2 por 0 por 1 me dio 0. Es el cero que puse ahí. Si querés, podemos, lo voy a agregar. Ahí, para sacar. Acá, aquí. No. Voy a poner, voy a ir haciendo así mejor. Voy a hacer 2 por 0 por 1 más, después sería 3 por 1 por 1 más 5 0 por 0. 0 por 0. Bien. Después menos, porque hay que restar, ¿no? 2 por 0 por 1, 3 por 1 por 1, 0. Ahora para arriba sería 5 por 0 por 1. 5 por 0 por 1 más 2 por 1 por 0. 2, 1 por 0. 2 por 1 por 0. Y el último es 3 3 por 0 por 1. 3 por 0 por 1. Profe, tengo una Sí, consulta. Si fuera, esto porque es una matriz 3 por 3, si fuera una matriz 2 por 2, ¿también uso Sarru? O sea, ¿siempre uso Sarru para el determinante? O, tiene, es parecida, pero tiene otro nombre, ¿sí? Ese tendrías ah, que. El del 2 por 2 es más fácil porque haces. em, 2 por 0 menos 3 por 1. ah, eh, sí, pero ponele que. Por ejemplo, tenés que. Una 2 por 2 sería 2, 0, 3, 0, ¿sí? O sea, ¿me entendés? Solo tomaría esta partecita, no estaría la tercera columna. Claro, entonces sería Se- las diagonales. Sería. 2 por 0 ¿Cómo? menos 3 por 0. Así es, sí, eso es. Ah, ahí está. Gracias, profe. Eso es, sí, perfecto. Bueno, ahora trabajamos con tres.
Bueno, entonces, ya está, ¿no? Hasta ahí estamos. Entonces acá me va a dar 2 por cero por uno es cero, 3 por uno es 3, lo escribí acá abajo, y después 5 por cero es cero. Bien, ahí estamos la primera. Menos 0 por uno es cero, 2 por uno por cero es cero, y 3 por cero por uno es cero. Entonces, si sumamos todo esto y luego lo restamos por esto, al último te va a quedar 3. Y recordemos que necesitamos que para poder encontrar esa inversa, ser distinto de cero. Y eso tiene una razón, porque acá, cuando definimos, aquí, viste acá en el determinante, dice dividido por el determinante de A. Y algo que ya seguramente Claro, vieron es que si es cero claro, no se puede decir. claro, no existe la división en cero. Por eso tiene que ser distinto de cero. Por eso les pide como condición que el determinante tiene que ser distinto de cero, porque justo el determinante está dividiendo. Listo. Ahí va. O sea, profe, digamos como en la matriz inversa termina siendo un número No, en no, no, esta no, parte. es una matriz. El Ok, ok. determinante es un número. El Ahí va. determinante. Sí, 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 es una matriz. Sigue siendo una matriz, pero con otros elementos. Bien, hasta ahí vamos. Ya calculamos el determinante, ¿sí? Nos dio distinto de cero, nos dio 3. Por lo tanto, la matriz tiene un inverso. Ahora, segundo paso. Hallamos la matriz adjunta. La matriz adjunta es aquella donde en la que cada elemento se sustituye por su adjunto. Vamos a ver qué sería esto, ¿no? Tenemos la matriz adjunta. Es la matriz A sub 1, 1. Hay que tener en cuenta lo que serían los subíndices. Este elemento está en el lugar 1, 1. Este elemento está en el 1, 2. Este elemento en el 1, 3. ¿Sí? Acá abajo sería el 2-1, 2-2, 2-3, 3-1, 3-2, 3-3. Esos números no están ahí porque sí, sino recordemos que el primer índice corresponde a la fila y el segundo índice columna. Este está en la fila 1, columna 1. La fila 1, columna 2. En la fila 1, columna 3. Por eso llevan estos números. Hay que tener en cuenta esto porque vamos a trabajar con los lugares. Acá tenemos la matriz A sub ij, que es igual a menos 1 elevado a I más J. Ese I más J son estos numeritos de acá, multiplicado por el determinante resultante al eliminar la fila I, la columna J de la matriz A. Bueno, vamos a verlo en el ejemplo. Acá tenemos. em, Bien, siempre hay para la matriz adjunta, para encontrar este primer elemento, el A sub 1, 1. Bueno, es menos 1 elevado a 1 más 1, para ver qué signo tiene el primer elemento. Esto va a corresponder al signo. Este es el lugar 1, 1. Entonces, como va a ser 2 menos 1 a la 2, va a ser positivo. En principio va a ser positivo. Y es la matriz, perdón, el determinante, así se vería el determinante 2, 0, 0, 1, 1, porque corresponde a este de acá arriba. Ahí lo mostramos. Profe, me perdí un poco en esta segunda parte. Sí, a ver, no sé si puedo llevar esta, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a llevar la matriz A para abajo para que la puedas ver. Matriz, esta es la que quiero yo. Entonces la vamos a copiar. Ahí acá. Ya va. Bien, la voy a poner acá la matriz. Ujú. No quiero bajar. La voy a bajar. No, bajar.
Ahí está. A ver. Ahí está mi matriz A. Bien. Acá. Para poder encontrar entonces la adjunta, la matriz adjunta de A, fíjate que estos son cada uno de los elementos de A. ¿Sí? Siempre tenés que hacer -1 elevado a los subíndices. Este primero, acá es la fila 1, columna 1. Entonces, 1 más 1. ¿Sí? 1 más 1 te va a dar 2. Entonces, este número de acá va a ser el uno positivo. Es -1 Profe, elevado a la 2. Sí, ¿es siempre por -1? sí, siempre está ese -1, porque así es la Ah, ok. fórmula. Sí. Este -1 sirve para darle, como te digo, el signo del elemento. Por eso, si vos tenés acá, acuérdate que cuando viste potencia, si el exponente es par, entonces la base quedaba positiva. Y si el exponente era impar de una base negativa, te quedaba negativo. Son algunas propiedades. Pero veamos aquí. Este -1 siempre va a ir. Esto de acá viene a ser el lugar que corresponde a ese elemento. El 2 está en la fila 1, columna 1. Entonces sería 1 más 1. Este de acá es el determinante, este de acá, mira. Toma estos. El 0, 0, 1, 1. ¿Sí? Después, en en las primeras filas sería segunda columna. ¿Ves? +2 porque está en la primera fila, en la columna 2. Y el determinante que usa es el 3051, porque en realidad tenés este determinante porque se tapa. Vos tenés como que taparlo a esta columna. Nosotros estamos trabajando con la columna 2, ¿sí? Esta estamos trabajando. Si dedo y vas a ver que es como que se elimina esa columna y esa fila. Y vos te quedas con los numeritos que quedan las que no Ah, eliminas. eso. Yo no sabía de dónde Ujú. salía eso o sea, se elimina la fila y la columna donde están y te queda Claro, lo otro. Ahí va. te quedan los otros números, sí, porque vos eliminaste la columna 2 y eliminas la fila 1. Entonces te queda el 3 si lo tapas con los dedos, te queda 3, 0, 5. Así con todos. Después acá en este sería la fila 1, columna 3. Entonces ahí tenés que eliminar fila 1, columna 3. Y te quedan 3, 0, 5, 1. ¿Eso se entiende? Sí, profesor, entiendo. Sí, sí. Bueno, y sería lo mismo con todo. Y no te olvides que todos están a la -1, o sea, es -1 elevado a, y vos tenés que hacer, esto es importante, esto de tener que hacer 1 más 3, 2 más 3, porque eso te va a dar el signo del número. ¿Sí? Ese pasito no hay que olvidarse. Bueno, por lo tanto, acá tenemos que la adjunta es la siguiente. Voy a hacer un poco más chiquito para que entre todo. Ahí está. Bien. Bueno, por lo tanto, la adjunta sería, este determinante te da 0 por 1, 0 menos 1 por 0, 0. Y te ha quedado 0 por el 1 positivo, te queda 0. ¿Sí? Acá tenés 3 por 1. Primero, este sería positivo o negativo. Este de acá, mira, el -1 elevado a la 1 más 2. ¿Sería uno positivo o uno no? Positivo. 1 más 2 es 3 y -1 le va a algo positivo. Es positivo. No, no, no. Si es un número negativo elevado a un número par o impar, tiene que ser par o impar. Si es par, positivo. Si es impar, es negativo. Ah, entonces negativo, negativo. Sí, sería -1 te quedaría acá en total. -1. Por Tenés 3 por 1 es 3 menos 5 por 0 es 0. Entonces te quedaría -3, ¿sí? El menos
y acá te queda 3 por 1, te queda 3. Entonces, ahí fíjate que sí, sí se verifica. Bueno, así con todos los otros elementos de Claro, el la... otro sería positivo porque te quedaría 4. Claro, exacto. Te queda 3 positivos, ¿verdad? Claro, ves, y ahí te justo te queda el 3 positivo. Sí, así es. Entonces ya tenés la adjunta. Ya tenemos el determinante, tenemos la adjunta. Tenemos que calcular la matriz transpuesta de la matriz adjunta. La matriz la transpuesta sería cambiar las filas por las columnas, es decir, esta es tu matriz adjunta. La transpuesta sería, en vez de esta ser una fila, esta sería tu nueva columna. Fila sería la segunda columna, esta tercera fila sería la tercera columna. ¿Ves? Acá está. Esta es la adjunta, la transpuesta. Solamente cambiamos la fila. Profe, con el 3 que quedaba, del determinante. El 3, no, el 3 luego lo vamos a usar después para dividir. Ah, ahí va, ahí Ya lo va. vamos a usar. Sí, ya lo usamos. Pasa que, mira, em, aquí, acá en la fórmula, ¿ves? Estamos acá. Ahora lo que toca es dividir la transpuesta de la fórmula dividida por el determinante, por ese 3. Así que eso vamos a hacer ahora. Sería el último paso. Bien, hemos encontrado la adjunta, transpuesta de la adjunta. Ahora sí, la matriz inversa es igual a la transpuesta de la matriz adjunta entre el determinante de la matriz original. Y acá está. Ahí está el 3. Esta es la transpuesta de la adjunta dividido en 3. Lo podemos escribir también como 1/3 y lo que sería es dividir este 1, perdón, o multiplicar este 1/3 por cada elemento de la matriz. Entonces, por ejemplo, acá te quedaría 0 por 1/3 quedaría 0, este quedaría 1 sobre Un tercio, 0, 0. acá sería menos 1, 1. Y acá las vas a tener, mira, ahí está. Esta es la inversa. La matriz inversa de la matriz A es la siguiente. Largo los pasos, profe, te digo. O sea, son ¿Cómo? como ¿Cómo? procedimiento largo, me Es refiero. largo, sí, es bastante largo encontrar la inversa de la matriz. Claro, cuando a usted le dicen en algún ejercicio, calcule la inversa de tal matriz, son como 4 pasos. Tiene que saber la adjunta, tiene que encontrar la transpuesta, tiene que hacer determinante. Es bastante Sí, largo. por eso es largo. Sí, sí. Y ese es usando el método de la adjunción, se le dice. Bueno, acá ahí tengo un ejemplito más para que veamos. Calcular, esto ya sería lo último. Calcular la matriz inversa de la matriz A. Yo le pongo matriz A, pero puede ser cualquier letra. Primero vamos a resolver el determinante. Ah, pero no puse la matriz. A ver, esta era la matriz. Bueno, yo la voy a poner acá. Vamos a poner la opción de matriz. Es una 3 por 3. Sí o sí tiene que ser cuadrada. Claro, o sea, cuando me piden inversa de una matriz, sí o sí tiene que ser cuadrada. 4 por 4, 3 por 3, 2 por 2. Sí, sí, Ok. lo más probable es que claro, lo más probable es que les dé una matriz cuadrada. Pero si es, por ejemplo, que le toma una teoría, le pregunta todas las matrices de cualquier orden inversa, y ahí, bueno, usted va a tener que responder que solamente las cuadradas. Ahí está, esa es la matriz original que no la había escrito. Bueno, lo primero resolvemos el determinante, la matriz A. Acá no le puse las filas. Sería volver a escribir la fila 3 0 menos 1 la 0 5 0. Y después ir resolviendo. 3 por 5
por 3 es 45, luego te va a quedar 0 por -1. No sé si lo puedo copiar acá. No. 0 por 0 por 1. Después va a ser -3, Menos 3 0, por 0 por 3. claro, y también te quedaría 0. Luego restas menos, acá ya le pone a todos los numeritos que calculó. ¿Sí? Em, sería, sería -3 por 5 por -1. Este te quedaría 15 positivo, pero el menos de la fórmula de cuando vos tenés que calcular los determinantes, por eso te queda -15 acá. ¿Sí? Después sería, O sea, ahí el determinante me puede dar negativo y todo, profe, pero nunca cero. Si claro, me queda sí, cero, pues no se puede calcular. no vas a poder calcular la inversa. Ok. Bien. Sí puede ser positivo, o negativo. Acá dio positivo, sería 45 menos 15 te da 30. Como el determinante, vemos, como el determinante de la matriz es distinto de cero, la matriz tiene inversa. Segundo, vamos a buscar la matriz adjunta. Bueno, bueno, ahí empezamos con todo esto. Este sería el lugar 1, 1, en el otro estaba mejor. Entonces, sería 1, 1, menos 1 elevado a la 1 más 1 es 2. Por el determinante, acordate que si es el lugar 1, tenés que tapar la fila 1 y la columna 1. Entonces, que no se eliminar. ¿Sí? Entonces sería 5 por 3 es 15 menos 0 por 0, 0. Y este te queda positivo, porque era par. Entonces va a quedar 1 por 15, queda 15. Acá lo mismo. Este sería la fila 1. Sí, la fila 1, columna 2. 1 más 2 es 3, entonces -1. Por el determinante de has eliminado la fila 1 y la columna 2 es 0, 0, menos 3, 3. Y bueno, 0 por 3, 0, menos 3 por 0, 0, entonces te ha quedado 0 acá. ¿Sí? ¿Qué pasó? Acá. Así sucesivamente. Entonces, la matriz adjunta va a ser, voy a hacer un poco más chiquito para que puedas ver. Ahí. Entonces, en el lugar 1, 1 va 15. Bien, en el 1, 2, 1, columna 2 es 0, luego tenés fila 1, columna 3 es 15, fila 2, columna 1, 0, fila 2, columna 2 es 6, fila 2, columna 3, 0, fila 3, columna 1, 5, fila 3, columna 2 es 0 y la fila 3 es 15. Tenemos determinante matriz adjunta, hay que encontrar la transpuesta de la matriz adjunta. Te quedaría la fila 1, te quedaría 15, 0, 5, la 2, 0, 6, 0, y la tercera fila te quedaría 15, 0, 15. Claro, así. A ver, vamos a... Bien, no la hizo la adjunta, la vamos a hacer a la adjunta. La escribo, es como vos decís, ponemos entonces. Voy a poner, como le escribe ahí, a ver, ¿cómo es? Así. Hoy tengo que poner la transpuesta. Vamos a poner ad de A, la adjunta de A, la transpuesta de la adjunta. Entonces, buscamos la acá. Entonces,
La primera es la primera columna. Entonces va a ser 15, 0, 15. La segunda fila es la segunda columna. Es 0, 6, 0. Y la tercera fila de la adjunta es la tercera columna. Sería 5, 0, 15. Listo, ahí está la transpuesta. Ahora sí, por último, la matriz inversa es igual a la transpuesta de la matriz adjunta entre el determinante de la matriz original. Bien, la transpuesta de la adjunta dividida en el determinante que nos había dado 3. Entonces sería dividir cada uno de los elementos de la matriz por 30. 15 dividido en 30 me da un medio. Bueno, 0 dividido en 30 es 0. 5 dividido en 30 es un sexto. Acá es 0. 30 es un quinto. 0. 15 dividido en 30 es un medio. 0 y un medio. Por lo tanto, hemos encontrado la inversa de la matriz A. La inversa de la matriz A es esta. Es la última. Ah, o sea, ya está, ahí lo encontramos. Sí, ahí estaría. Bueno, esto sería todo lo de la clase de hoy. Hemos visto, en la clase de hoy vimos coordenadas de un vector respecto a una base, cambio de base, el rango de una matriz, espacio nulo de una matriz y la matriz. Profe, sí tengo una consulta porque Sí, la otra vez me había fijado que le mandé el mensaje y sí. no aparecían las grabaciones. No sé dónde buscarlas o si ya las subieron de casualidad. Sí, me dijeron que, a ver, voy a dejar de compartir. Me dijeron que ya la subieron en el canal de YouTube de Conapea, me dijeron. Tendrías que Ah, buscarlo buenísimo. ahí. Entonces voy a Sí. ver las otras dos clases también que no pude venir. Bueno, Así nada, me quedan para verlas. sí, sí, mejor porque, por ejemplo, viste que utilizamos combinación lineal, cómo hallar una base, ya lo habíamos visto en las clases anteriores, de esto correlativo. Ah, claro, como yo no pude venir a esas clases, por eso las voy a ver así. Cualquier, aparte de cualquier consulta que tenga esta semana, le pregunto Sí, el sí, próximo sábado. sí, por favor, cualquier consulta que tengas la puedes mandar al grupo o si no al Drive que mandó uno de los chicos ahí, que está en el grupo también. Ah, La, buenísimo, profe. Sí, sí, porque había dos ejercicios que se los voy a mandar la semana. Voy a tratar de resolverlos y si no me salen,